Ayer fueron 60 días del estado de emergencia que terminó, se ha prorrogado por 45 días. No sé si Fabricio ya hizo la pregunta, pero es la pregunta del millón. ¿Va a renunciar el ministro que dijo que a los 60 días si no funcionaba se iba? ¿Quién quiere responder primero? A ver, el ministro ha presentado unas cifras estadísticas en las que desde la óptica que él ha mostrado ha habido reducción en los 14 distritos que están en estado de emergencia de algunas modalidades delictivas. Aquí el tema yo creo que pasa no solamente por ello, por presentar estadísticas, sino lo importante es que frente a una medida excepcional que significa dar un estado de emergencia, debe haber dos circunstancias fundamentales: un planeamiento estratégico y un presupuesto. Y dentro de lo que es el planeamiento estratégico, no solamente debe direccionarse a la reducción de la actividad delictiva, sino que hay que utilizar este estado de emergencia excepcional para poder descabezar a las organizaciones criminales. Creo que ahí es donde se debe de acentuar más el tema de la estrategia que está utilizando el Ministerio del Interior. ¿Funciona el estado de emergencia, Juan? No, de ninguna manera. Yo estoy convencido, y esto no es culpa de la policía, que quede bien en claro, lo he manifestado en otras oportunidades. Yo soy de los que piensa que el señor Juan José Santibáñez tiene que irse, porque ha demostrado que no tiene la capacidad política ni para interpretar los hechos, ni para generar en la propia Policía Nacional del Perú las condiciones para que trabaje bien, ni tiene ascendiente sobre los mandos policiales. Pero el estado de emergencia existe como una figura posible dentro de las acciones que puede hacer la policía. Pero si existe, no, pero el estado de emergencia hasta ahora está siendo canalizado a través de los municipios. Y mira, yo me voy a reservar mis fuentes, obviamente, por respeto a ellas, pero más de un municipio, porque son personas que están en la cancha, sacando la cara por nosotros. O sea, le piden a los alcaldes: señores, cámaras, no hay cámaras. Y si hay cámaras, no funcionan. Le piden apoyo logístico, no le dan a las comisarías. Entonces, ¿en qué se está yendo el dinero? Habla con nuestros comisarios, que son verdaderos. Hay gente que ve solamente los aspectos negativos, pero no ve aquellos que dicen: señores, bríndenos un apoyo logístico porque para eso está el estado de emergencia. ¿Y qué es lo que hacen los alcaldes? Festival el fin de semana de cómo no manejar tu celular en la calle. O sea, festivales con ONGs para justificar gastos indebidos o campañas publicitarias, y no le están dando apoyo a la policía. Se ha convertido en fuente de grandes negocios. Claro. El dinero, los recursos que hay, que pasen directamente a ser manejados por la policía, como dice Gastón, para elementos de estrategia y ese tipo de cosas. Claro, y como dice Juan, esto está contemplado en la norma legal. Hay una norma legal que faculta a los municipios invertir en seguridad ciudadana, y muchos no lo hacen, ni siquiera les arreglan los patrulleros, no les dan chalecos antibalas. O sea, ese presupuesto yo creo que debería de ser administrado por el Ministerio del Interior, o por lo menos con una supervisión constante para ver el gasto que hace el municipio. ¿Los municipios no hacen ese gasto porque lo utilizan para otra situación, otro tipo de recursos, o no lo hacen fíjate, porque están esperando que sea otro el que lo haga? En muchos casos no hay ni siquiera la intención de poder utilizarlo. En otros casos hay un tema burocrático espantoso que no permite consolidar los procesos para adquisición de elementos fundamentales para el tema de la seguridad. Esta combinación es letal para el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que mencionas? Los elementos fundamentales que debe tener la policía, o sea, el equipamiento, ¿no? Y eso no se está dando por parte de muchos municipios. ¿Pero te refieres a vehículos, a armas, vehículos, chalecos antibalas, reparación de unidades? No, mira, o cuestiones como celulares, comunicación. Ayer yo escuchaba a Gastón en otra casa y decía que uno de los elementos fundamentales determinado del hecho es la comunicación efectiva. Y hay policías que ni siquiera tienen saldo, o que el celular está malogrado. Entonces acá hay que llamarle la atención a todos esos alcaldes, y como te digo, no menciono simplemente para que no identifiquen, pero gente valiosa de la policía me dice: Juan, paséate por tal avenida, no funcionan las cámaras, paséate por el otro, o sea, no colaboran. ¿Para qué están pidiendo estado de emergencia entonces? ¿Para que haya una gigantesca corrupción en los municipios? Ahora, tú anda a ver a la gente y la gente dice: nada ha disminuido. Claro, ¿cómo va a disminuir si no existe el apoyo? Existe solamente el nombre para que estos señores liciten a dedo. Y entonces ahí debería intervenir la Contraloría. Ellos, desde el momento que están en estado de emergencia, pueden hacer una serie de adquisiciones
con grandes facilidades porque para eso es el estado de emergencia. Pero si no le brindan aparatos de comunicación a la policía, si no le dan por lo menos chalecos, si no le dan una serie de elementos que en coordinación con el propio ministerio pueden determinar las prioridades, esto es simplemente un negocio más. Así es, no solamente se puede tratar o enfocar este tema en la seguridad ciudadana pidiendo reuniones con el ministerio, con la Policía Nacional, ¿no? Sino también contribuyendo efectivamente en la capacitación y también en el soporte logístico, que está facultado dentro de esta norma que se ha expedido. Sin embargo, no vemos materializado eso en muchos municipios. Pero aparte de los municipios, dentro del Ministerio del Interior también tienen ellos la responsabilidad de equipar a la policía. Por supuesto. No podemos atribuirle solamente la responsabilidad a los municipios. No, claro que sí. ¿Se está haciendo las compras debidas dentro del Ministerio del Interior para equipar a la policía debidamente? A ver, entiendo que hay todo un programa presupuestal para adquisición de vehículos, de unidades policiales, de chalecos, de armamento, que también debe ser auditado y que también debe pedirse las explicaciones del caso porque hasta el momento no se darían en su totalidad, ¿no? Pero eso, digamos, ya escapa de la responsabilidad del actual ministro, porque hemos tenido 14 ministros desde que comenzó Dina Boluarte. ¿Qué se ha hecho en el Ministerio del Interior en cuanto al equipamiento y el abastecimiento de los elementos fundamentales, como tú mencionas? Fíjate, una de las cosas fundamentales que hablábamos con Juan también, off the record, es el tema de la alta rotación que hay en los diferentes ministerios. Sí, pues. Eso no te permite una política pública establecida que la puedas implementar o que la puedas desarrollar digamos, con un sentido lógico y direccionarla en el buen puerto que debe de llegar una política pública. Entonces, esta alta rotación no permite que realmente hayan procesos que puedan verse cristalizados en el día a día, ¿no? Eso no contradice un poco lo que tú dices, Juan, en el sentido en el que tú exiges la renuncia de Santibáñez, pero un cambio suyo significaría una rotación más. No lo veo así. Mira, ¿sabes por qué? Porque la gran mayoría de cambios que ha habido ha sido por cuestiones políticas o de incapacidad manifiesta desde el primer día que llegaron. Y por otro lado, cuando sale Vicente Romero por muchas cosas menores a las que están sucediendo en la actualidad, colocan al ministro Torres. Y yo tengo una hipótesis ahí. Sale Vicente Romero porque estaba a punto de capturar a Vladimir Cerrón. Y había en esos momentos un general, el general Angulo, que decía que era increíble que estando a puertas de capturar a Vladimir Cerrón, el señor se marche y que esté lleno de cámaras de televisión, como si alguien hubiera avisado de que algo que era completamente discreto se convirtiera en público. Y es el primero que denuncia de que hay una protección de las alturas. Entra el ministro Torres, saca al general Angulo, ¿no? Que era el que hablaba, el que molestaba, y a los 3 meses lo sacan a él y ponen a ese señor. Entonces, acá se está colocando, y esa es mi posición, y tengo derecho a pensar así, se está colocando a personas que no están a la altura del cargo, sino que simplemente han llegado al puesto para proteger ahora a Nicanor Boluarte y antes al señor Cerrón. Porque el señor Juan José Santibáñez no tiene en absoluto ascendiente sobre la policía, porque es completamente mediocre. Y aún más, una persona que llega al cargo con esos antecedentes en audios, en videos, indicando yo haré cualquier cosa para ser ministro, que etcétera, etcétera, y que no es investigado y que simplemente basta con que él lo niegue para que continúe en el cargo, pues simplemente estamos pues en el mundo al revés. Y además, es una persona que no hay que evaluarla por los últimos 60 días, sino por todo este año de gestión. El señor, desde que está en el cargo, la situación ha empeorado, sin ninguna duda, ¿ya? Y yo he visto a muchos oficiales de diferentes características en retiro, indicando de que este señor no está a la altura del cargo. Entonces, yo sí creo que él es un problema, un grave problema al frente de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, en la medida que él esté, pues simplemente no creo que las cosas mejoren, y no es culpa de la policía, lo vuelvo a decir. Gastón, los generales de la policía en actividad en retiro, ¿qué opinión tienen del actual ministro? Fíjate, las opiniones son diversas, porque cuando uno está en el mundo policial, puede entender de que las actuaciones de un ministro de Estado no necesariamente van a repercutir en la operatividad, porque no es su función. La función del comandante general y de la Policía Nacional es exclusivamente operacional. Sí es cierto que hay una responsabilidad política de parte del jefe del sector, y es quien conduce de una u otra forma. El tema está en que el comando de la policía tiene que tener claro cuál es su función, cuál es su misión, y no dejarse impresionar por el sector político. Y eso es lo que cada vez más ha venido acentuándose en la Policía Nacional. Hoy en día los procesos de admisión, los procesos de ascenso,
digamos, se han redireccionado en 180 grados y se ha consolidado la figura del comando policial frente al político, lo que no sucedía antes. Antes el político podía influir de una u otra forma, ahora no. ¿Cómo ven entonces los policías a la figura del ministro del Interior cuando no es ocupado por un ex policía, por un policía en retiro? Fíjate, en ese sentido yo creo que hay una madurez muy grande ya en la oficialidad policial, sobre todo en los altos mandos, para saber respetar a quien el gobierno de turno designe. Puede haber una opinión personal, individual, pero corporativamente hay que respetar a quien está en el cargo. Y el principal asesor del ministro del Interior es el comandante general de la policía. Si el comandante general de la policía, que tiene 4 estrellas en el hombro como máximo cargo, ve que hay alguna situación que está poniendo en grave riesgo el accionar de la Policía Nacional, le quedan 2 caminos. Uno es poner las cosas en claro, y el segundo es tomar una decisión y hacer una conferencia de prensa si es que las cosas no funcionan. Pero el hecho de amoldarte tú a situaciones que aparentemente no serían lógicas o no estarían en el direccionamiento que tú quieres hacer como comando de una institución, obviamente tendrías que tomar una acción. Ahí está un poco el problema de lo que mencionas tú, Juan. Me imagino que es que tal vez los comandantes o las personas que tienen un alto cargo también tienen que velar por sí mismos porque tienen familias y dicen, a ver, si hago un comentario incómodo, dejo de ser útil para este gobierno, dejó de ser o comienza a ser peligroso. Sí, pero ahí, como el caso ahí vienen ya las conveniencias frente a lo que es pero mira, yo conozco conducción. a policías con bastante temperamento, ¿no? Uno de ellos es Gastón, hemos sido colegas en el gabinete y él ha sido un buen ministro en un momento álgido para el país. Ha demostrado temple y coraje, o sea, no es un hombre que simplemente esté opinando. Lo ha demostrado en la cancha. Y así como él, hay otros oficiales. Entonces, y yo también he sido ministro. Y soy ministro con presidentes a los cuales le he dicho a cualquiera de los 3 con los cuales he estado al frente, estoy en desacuerdo con usted, señor presidente. En completo desacuerdo. Y yo estoy acá para decirle que usted está mal. Así es. Y se lo que es dice el trabajo que debería tener un ministro, ¿no? Que es miembro del Consejo de Ministros, es porque deberían justamente servir de consejo. Así es, o sea, uno se discrepa, pero estoy completamente en desacuerdo con usted y hay más de un testigo de esa actitud mía. Entonces, acá el asunto está en que si tú tienes a una cabeza que no entiende el problema, pues simplemente van a suceder cosas como la siguiente, ¿no? El comando de la policía tiene cierto nivel de independencia, el comando operativo, como lo han dicho los diversos generales. Pero ¿qué pasa si el secretario general de Palacio se mete ahí cuando no debería, patrocinado por el ministro del Interior? El oficial no va a poder decir, váyase usted, porque lo está mandando el propio ministro. Esa es otra cosa, lo está mandando. Entonces, eso no se estila. Entonces, ¿a quién informa el secretario general de Palacio sobre lo que está haciendo la policía? Claro. ¿Por qué eso no se investiga? ¿Por qué los congresistas permanecen callados ante hechos como el que estoy mencionando, que ha salido en la prensa nacional? ¿No? O sea, que el secretario general de Palacio que participe en una reunión del comando operativo, para que le digan qué acciones van a tomar por delante y tomen las previsiones del caso. Así, lo que pasa es que hay muchas situaciones hoy en día que responden a conveniencias, ¿no? Claro. Tanto en la actualidad política de lo que es seguridad, como por ejemplo en el tema de minería ilegal también, ¿no? Que ahorita es un tema en boga y que también responde a intereses, ¿no? Sí. Sobre el tema de minería ilegal o informal o artesanal, porque hay que saber también diferenciar la nomenclatura que corresponde a cada uno, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que deberíamos hacer con estos miles de mineros que se apersonaron acá a Congreso, a Palacio, para exigir la prórroga del Reinfo, que en más de 10 años creo que solamente ha logrado la formalización de un porcentaje ínfimo de la cantidad de mineros? ¿Qué se debería hacer con esta minería? Bueno, yo creo que acá el error es de Rómulo Mucho. Yo no estoy dentro de aquellos que están diciendo, pobrecito, ha salido. Él es gran culpable de esta situación. Pero el Reinfo ya viene hace más de 10 años. No, pero te quiero hablar, pero hablemos de las circunstancias actuales, no hagamos arqueología analítica, ¿no? O sea, lo que pasa con la ley MAPE, ¿no? La ley MAPE estaba lista desde julio, ¿no? Primer dato. El señor decide socializarla, ¿no? La coloca en internet. Eso acaba un mes después. ¿Por qué la retiene tanto? Ahora, la mejor forma de neutralizar a estos mineros es que hagan suyo el proyecto. El gobierno hubiera presentado el proyecto de ley en el mes de septiembre, como correspondía, y no tendrías a un Eduardo Salguana hablando en el comercio indicando no hay voluntad política para que se discute este tema, ¿no? Entonces ya se hubiera empezado a discutir y ahí hubieras invitado a los
a los diversos mineros, tanto ilegales como informales, a que vean el proyecto y empiezas a dialogar con ellos y los neutralizas, porque tienen que hacer suyo el proyecto. Claro. Y en paralelo, el señor Mucho tendría que ir a los medios de comunicación a formar opinión en favor de su proyecto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el Consejo de Ministros dicen, no hay que presentarlo por el APEC. Por favor, o sea que por el APEC no había que presentar, si igualito estaban afuera. Luego lo presentan en plena semana de discusión del presupuesto. Entonces, por eso es que yo decía en septiembre, no ahora, en septiembre decía que la ley MAPE es el pretexto perfecto para ampliar el reinfo, por culpa de Rómulo Mucho. Y también hay culpa ahí de los empresarios, que no se han dado cuenta de esto, que desde septiembre estaba cantado que lo iban a presentar a último momento para decir, como no hay tiempo para discutir algo tan profundo, pues vámonos un par de años más. Claro, y ahí hay un tema adicional, Juan, es la delgada línea que hay entre lo informal y lo ilegal, ¿no? Porque se supone que el reinfo es para formalizarse, Sí. ¿no? Pero de esta ley se cuelgan muchos ilegales. Y entonces en la parte operativa, cuando tú vas a trabajar, he tenido la suerte de trabajar en minería ilegal, en unidades policiales que combatían este tema, ahí mismo te muestran tu reinfo y se acogen a esa figura, ¿no? Pero cuando tú determinas la situación por inteligencia o por operación, te das cuenta que son mineros ilegales. Y lo otro es la escasísima presencia en cuanto a sostenibilidad de las fuerzas del orden, es decir, del Estado en La estas presencia zonas. del Estado en esas zonas. No la hay, pues nosotros hacíamos operativos, mega operativos, y lo primero era se solicitaba 5 helicópteros, a la Fuerza Armada venía 1. La policía ponía sus 2 helicópteros. Trasladadas la gente en el doble o el triple del tiempo que un factor sorpresa debe de Claro. tener. Y segundo, la capacidad logística para mantener a esa cantidad de personas o de personal policial en las zonas de trabajo era pues mínima. Por consiguiente, una operación que debía durar 15 días duraba 4 o 5 días en el mejor Claro. de los casos. Sí. Entonces, ¿qué haces tú? Cuando regresas a la semana siguiente, todos los mineros están de nuevo en la misma zona. Por eso es importante la estrategia, ¿no? Claro. Ahí determinas tus objetivos. Si uno de los objetivos es combatir a la informalidad o la ilegalidad minera, pues empiezas a decir, para poder combatir esto, ¿qué necesito? Helicópteros, preparar Claro, planeamiento, planeamiento hacer un estratégico planeamiento. y presupuesto. Claro. Justamente en el Congreso se está viendo un proyecto de ley para prorrogar el reinfo hasta 2027. Estás encantado, como te digo. Pero, a ver, si esa no fuera la solución, ¿qué se puede hacer con estos mineros? Porque efectivamente hay algunos que son ilegales, que se cuelgan de esto como una oportunidad, pero hay otros que sí son formales, ¿no? Que no es que están delinquiendo per se, pero que tienen este impedimento para convertirse... Informales. Son informales y están Informales. buscando convertirse Así en es. formales, ¿no? Claro. Creo que hay que separar la paja del trigo, pero ¿qué se puede hacer con todos estos mineros, los buenos al menos, para que puedan continuar sin ser criminalizados? Porque finalmente si se acababa el reinfo y no se habían inscrito, lo que pasaba era que automáticamente pasaban a ser delincuentes por presuntamente estar cometiendo delitos de minería ilegal. A ver, yo pienso de que antes de contestar de los informales, también pensemos un momentito en los formales. O sea, cómo se afectan las empresas mineras Sí. que cumplen con sus impuestos, que cumplen con su trabajo normal, en este tipo de situaciones de informalidades que lindan muchas veces con la ilegalidad. Se ven afectadas enormemente. La mejor situación es Patás, Sí. ¿no? En donde hay una criminalidad ya desbordada y que muchas de esas personas también tienen su reinfo, ¿ah? Entonces hay que ver esa situación. Yo creo que se debería de contemplar en esta ley que se ha presentado todas esas aristas con la finalidad de poder potenciar de la mejor forma una formalización inmediata. Podría darse un tiempo, pero yo creo que debería ser ya un tiempo mínimo, Juan. No creo que deba ser mucho tiempo. Claro, porque si están así Porque entre si prórroga no, y prórroga, esto de en el prórroga en 2027 va a ser también... Ahora, lo otro que todo el mundo reclama, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene que ser genuflexo frente a este tipo de acciones que van de la mano con violencia? La toma de carreteras, yo doy 1 hora de tregua, ¿no? O sea, no hay Estado. En el Código Penal está contemplado un bloqueo de vías como un delito. Claro. Sin embargo, el policía de la zona tiene que ir a dialogar, porque si emplea una bomba lacrimógena, lo meten pues... Es que lo mira, ahí hay cambian. una cuestión de legitimidad, ¿no? Tienes un gobierno de 3% que de repente es 0. Entonces, sin legitimidad, hasta a los choferes le faltan el respeto a la señora Dina Boluarte, como estamos viendo que esta es la primera conferencia anual de ejecutivos donde no va ni un ministro y Sí. de repente no va la presidenta el día de hoy, ¿no? O sea, antes iban los ministros al
menos ahora ni uno. Eso es legitimidad, pues no la tienen. Entonces, como no hay esa legitimidad, cualquiera se les pone al frente. Y mira, la situación es la siguiente. ¿Cómo estábamos antes del reinfo? Pues simplemente no podían tener dinamita, no podían tener insumos, porque de inmediato se les... Criminalizaba, ¿no? Así es, se les criminalizaba. Ahora pueden tener dinamita, pueden tener todo, por lo tanto pueden hacer la explotación de lo que quieran con una situación protegida por un marco legal. El problema es marco legal, la policía no puede hacer lo que no le permite la ley, eso hay que entenderlo. Y ya basta de echarle la culpa de todo a la policía. Porque la policía tiene los problemas de la prostitución, la policía tiene el problema de... O sea, cuando son problemas sociales que nacen con otros orígenes. Y en este caso, este gobierno débil es... Por eso yo decía ayer que este tema de Rómulo Mucho es una censura consensuada con el gobierno, ¿ya? Porque, o sea, fuera, porque en el fondo el gobierno no quiere problemas con los mineros ilegales. No quieren que la carretera se llene de gente, etcétera, etcétera. Entonces van a poner una persona que sea más complaciente con todo tipo de minerías. No, simplemente que siga con la mecedora, un Rómulo Mucho 2.0. Van, o sea, van a desinflar el tema, ¿no? Que sale a decir, sí, estamos trabajando y no presenta nada. Pero por favor, hoy día veo a una serie de personas del gremio empresarial, el señor Mucho, ¿qué ha hecho por el directorio de Petroperú? Le han impuesto el directorio. ¿Tú crees que un ministro que se jacte de ministro va a permitir que le pongan el directorio? Señora presidenta, ponga a quien usted quiera, pero yo me voy. Claro. Él se quedó. A eso es lo que íbamos, ¿no? O sea, el ministro en un momento determinado tiene que decirles, o en Consejo de Ministros, o a solas, al presidente de la República que está completamente equivocada o que no está de acuerdo con la política. Justo ayer conversaba con Vitocho, quien fue también canciller en algún momento, y me decía que los ministros actualmente no tienen capacidad de renuncia. Creo que estoy parafraseando lo que dijo él, pero él se refería a que muchos ministros entran pensando en que van a perpetuarse en el tiempo cuando el tiempo de rotación ministerial es cortísimo. Entonces están pensando que son inmortales o que van a poder perpetuarse, pero que no ponen su trabajo a disposición. Mira, yo creo que eso lo pueden hacer por una sencilla razón, ¿no? Porque no hay fiscalización. Cuando existe una fiscalización adecuada, los ministros están temblando o saben que se enfrentan a un proceso en el cual no solamente va a haber una conciencia crítica, sino que le van a decir por qué usted no hace las cosas. ¿No? Pero acá ellos se pueden dar el lujo de decir no pasa nada. ¿Por qué? Cuando yo veo pues al almirante Montoya, ¿no? El congresista Montoya, el congresista Cueto y los generales, ¿no? Decir, hay que darle oportunidad al ministro. ¿Cuál fue la campaña que hicieron los 4 militares que están en el Congreso para llegar al Parlamento? ¿No era la seguridad ciudadana? Y sin embargo son los más blandengues, los 2 almirantes y los 2 generales del ejército en relación a la seguridad ciudadana. Yo creo que en el Ministerio del Interior está muy bien que pueda entrar un civil, ¿no? En cierta medida puede tener un conocimiento de la seguridad o un ex policía, pero no un general ni alguien de las Fuerzas Armadas. Porque han demostrado una completa incapacidad y una forma de pensar completamente distinta cuando están al frente. Son dos cosas diferentes. Estos 4 señores, los 2 almirantes y los 2, o sea, están ahí que le rinden pleitesía al señor Juan José Santibáñez. ¿Cómo lo ven a él? ¿Como una agencia de empleos? Para que ponga los amigotes y por eso lo blindan. Porque no hay en estos momentos fiscalización, no hay en estos momentos control político. Le puedes dar carne para perros a los niños y sigue de Martínez. Eso ¿no? es literal lo que dice Juan Cheput, no lo dice de manera figurada, es literal. Así es, eso sería un escándalo en cualquier lugar del mundo y saldría de inmediato el tipo. Por eso lo decía, ¿no? Hay conveniencias políticas, acuerdos políticos que permiten apreciar un estado blandengue, un estado débil y que ante cualquier situación de presión inmediatamente ceden y con tal de mantener el statu quo, ellos acceden a cualquier situación, ¿no? Ya para ir cerrando, e irnos a la pausa porque tenemos 2 invitados más. ¿Qué cosas sugieres tú, Juan, que debería hacer este gobierno o que debería hacer el Congreso o que debería hacer la ciudadanía? Porque ya hemos visto que tal vez proactividad de parte del gobierno y del Congreso no se puede esperar. ¿Deberíamos adelantar las elecciones? ¿Sería prudente para el país o estando ya tan cerca, por lo menos a que Dina Boluarte convoque elecciones, como le corresponde en abril del próximo año, deberíamos esperar? Mira, yo lamentablemente puedo pensar de que se viene un país desbordado y no la censurarían, pero sí de repente tiene que renunciar, ¿no? No sería una figura de censura o de vacancia presidencial, para ser preciso en el término, sino de renuncia, porque
le quedó chico. Pero hay una opción que ella no está tomando y eso es lo que llama la atención, que es la opción del cambio de gabinete. Ella cree que porque tiene un premier como el señor Gustavo Adriancén, que pone el gesto adusto, cara de malo, le van a hacer caso. Está equivocada, nadie le hace caso. Y por otro lado está navegando con un 3% de popularidad. Pues eso exige un cambio de gabinete en sectores claves. Ayer escuchaba al ministro Santibáñez decir, a mí me interesan las estadísticas, no la percepción. ¿Ese señor entiende lo que es la política? No tiene ni idea. En la política todo es percepción, Sí, pues. absolutamente todo. Entonces, si la gente se siente insegura, tienes que combatir esa situación porque se está sintiendo insegura y no le va a hacer caso. Le puedes poner un patrullero en la esquina y se va a seguir sintiendo insegura. Estamos cerca de Navidad y ya en el pasado, antes, gobernantes nos han dado sorpresas en Navidad, ¿no? Que un poco aprovechan que las personas están concentradas en familia, etcétera. Solamente tendría una propuesta, una sugerencia, no propuesta de nombre, del perfil del futuro premier, ¿no? Yo creo que la presidenta tiene que apostar por un presidente del Consejo de Ministros que es el que le va a dar la personalidad al gabinete, de tal nivel político o de tal ascendencia ante la sociedad que permita esta transición hasta el abril de 2026, pero que tenga un requisito fundamental, que públicamente digan que no postulan en el 2026. O sea, que sea un gabinete que se quede hasta julio del 2026 y se aboquen a esa transición que merece el Perú. Eso con el fin de darle algo de legitimidad, que es lo que ha perdido este gobierno, y generar una esperanza en la población, que no hay un compromiso político a futuro, sino de trabajar por el país realmente, y además que sea un gabinete técnico profesional, ¿no? De peruanos que realmente estén dispuestos a hacer esto, pero con el concurso de todos, porque este tema de la seguridad no es un problema del Ministerio del Interior. Pero ¿qué político de carrera con las características que tú mencionas querría arriesgar su carrera privada o pública involucrándose en este gobierno de Dina Boluarte? Porque también es un gran pasivo haber sido parte de este gobierno. Por eso tengo una gran ascendencia. Mira, un político de verdad no está en función de una elección, ¿no? O sea, alguien que hace política 24/7 no necesita de un cargo, ¿no? Hay un montón de gente que ha corrido a apuntarse en los partidos políticos. Hay gente que no, porque no necesita estar en un partido para hacer política, ¿no? Sí. Y disculpa que hable en primera persona, yo no estoy inscrito en ningún partido, ¿no? Yo tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que hay políticos de primer nivel, que lamentablemente no se puede mencionar los nombres, pero existen y estarían dispuestos. Hay más de uno. Yo creo que además de eso debería haber un consenso, y además además y claro, como dice Gastón, debería haber un apoyo multipartidario, porque eso le conviene también a los partidos políticos. Un consenso. Inclusive los partidos políticos podrían sugerir ellos nombres para ese premier, que no necesariamente tiene que ser una figura que venga de la política, sino también podría ser empresarial, pero con prestigio y trascendencia. Pero para eso tendría que haber una condición, yo creo que básica, que en la presidenta se allane y que realmente tenga una capacidad de convocatoria a todos los sectores políticos, al propio empresariado. Es lo que está sucediendo hoy día en CADE, es una muestra al revés de lo que ella debería de hacer. No, y mira lo desconectada que está CADE pues, de lo que sucede. Pero la gente ayer está en San Borjas, en problemas de la seguridad, y en CADE pues están hablando de cosas que... Y tú te das cuenta de la dimensión, lo que antes era 24 horas del día en todos los medios, ni presencia mediática tiene CADE en estos momentos por los desconectados. Dicho sea de paso, ya no es de empresario, debería mantener las siglas de CADE, pero debería ser de empleados, ¿no? Porque ayer tú ves así a pura gente, antes iban los capitanes de empresa, pues ahora basta con ver la foto de los empleaditos. Tú dijiste algo interesante, Juan, hace un ratito, que es que la política es mucho de percepción. Bajo esa lógica, digamos, lo que ustedes proponen es un mensaje esperanzador o es bastante positivo, digamos, pero tal vez no es realista, porque ¿quién querría que se le perciba como una persona cercana a Dina Boluarte? No, porque, por eso te digo, el origen es multipartidario y vendría como una especie de gabinete de salvación. Claro, eso tendría que ser. Hay personas, o sea, tendría que ir etiquetado de esa manera. Bueno, nosotros venimos acá a poner el hombre, pero con el hombro una condición. Señora Presidenta, usted si quiere viaje 6 meses a los Estados Unidos, pero nos deja a nosotros... Claro, por eso te decía que tendría que haber una condición, yo creo que sine qua non en este momento, que ella se allane y que convoque a todas las fuerzas políticas para generar este gabinete de salvación, en donde ya
la figura de quien sea el presidente del Consejo de Ministros o los ministros no esté atada necesariamente a la figura de un gobierno nefasto como este, ¿no? Y por eso yo pedía antes el adelanto de elecciones, porque el tiempo me está dando la razón en que un gabinete con esta categoría moral o un gobierno con esta categoría moral no es viable en ningún lugar del mundo, y eso está recontra estudiado. Sí. Un Congreso con 85 carpetas fiscales no es viable, el tiempo lo está demostrando. Una presidenta que viene con una carga de investigaciones fiscales tampoco es viable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella hace su gabinete en función de chicheñós. O sea, no hay un ministro que le diga, señora, está mal lo que usted está haciendo con Nicanor Boluarte. Hay ministros que le dicen, oye, protege a Nicanor Boluarte, ya veo cómo lo hago, Claro. ¿no? Sí. O sea, ella busca gente funcional A sus intereses a sus personales. objetivos. Entonces, tiene un De Martini que viene del periodo de la carne de perro como ministro del MIDIS, Sí. y tiene al vocero presidencial, Guarma. ¿cómo se apellida? Bueno, no recuerdo. Vázquez, creo. No, el vocero presidencial. Sí, el nuevo, la nueva figura que ha Hinojosa. aparecido. Sí, Hinojosa. Hinojosa. Freddy Hinojosa, que ha sido el jefe de Caliwarma en el periodo en que se dio carne de perro a los niños, ¿no? Y lo tienes de vocero. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Que esa gente, y dicho sea de paso, ella era la ministra en esos momentos. Sí. Increíble. Dicho sea que los tiene al costado, ¿por qué? Porque quiere silencio, pues. Claro. Es evidente. Y el Congreso blinda esa situación. Bien, estuvimos conversando con el general Gastón Rodríguez, exministro del Interior, y también con Juan Cheput, político y exministro de Trabajo y Promoción de Empleo del Perú. Muchas gracias a ambos por esta amena conversación. Siempre Gracias, es interesante Pancho. conversar, más aún cuando hay tertulia, cuando hay intercambio de ideas con más de una persona.